El narcotráfico en Sinaloa comienza con la llegada de los inmigrantes chinos a estas tierras. Las fumaderas de opio abren una nueva visión empresarial en productores agrícolas en la sierra, siendo Badiraguato el epicentro de este nuevo negocio. La producción y comercialización de este producto tiene un sólido destino: los Estados Unidos. Consumidores de drogas en gran escala, los norteamericanos hacen efectiva la empresa por medio de la demanda. Los grupos sinaloenses de narcotraficantes pululan en todo el estado y se expanden, primero a otras regiones del país para posteriormente crear un emporio global. El dinero del narcotráfico se convierte en una economía estable y rentable para muchos políticos y empresarios, los cuales se convierten en los principales operadores y precursores en el lavado de dinero. Sinaloa pasa de ser un pueblo a principios del siglo pasado para convertirse en una ciudad con un alto desarrollo en casi todas las áreas económicas en la actualidad. Hoy, el narcotráfico se encuentra inmerso en todos los componentes sociales. No existe separación entre actores políticos, empresariales, culturales y otros. En Sinaloa todos vamos en el mismo barco. El negarlo nos debilita como un ente social global y no contribuye a buscar un punto de encuentro y reflexión rumbo a una madurez sociocultural. Bienvenidos a su programa de Primera Visión. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa. Usted nos puede ver y escuchar a través de internet. Le voy a dar nuestro sitio en YouTube. Es de Primera Noticias. Ese es nuestro sitio en YouTube. Agradecemos que esté con nosotros. Soy Bernardino Chávez y hoy vamos a platicar de lo que es el narcotráfico. Pero hoy lo vamos a tratar desde el punto de vista de narcotráfico y sociedad. Este fenómeno que acá en Sinaloa es una clara evidencia de una cultura que no queremos aceptar, que le hemos dado la espalda a todo esto que tiene que ver con la sociedad y el narcotráfico. Y precisamente para hablar de ese tema tengo a mis compañeros Alejandro Siqueiros Rivas. Buenos días, un saludo a todos. Martín Durán Romero. Buenos días a todos los internautas que nos ven por YouTube. Bueno, entrando en el tema, les quiero comentar sobre todas las personas que nos ven afuera de Sinaloa, que en Sinaloa el narcotráfico ha estado presente ya varias décadas atrás, como oyó usted en la introducción, desde el siglo pasado. Hoy queremos abrir un debate, queremos que la sociedad participe para poder crear un mejor Sinaloa, para poder crear una sociedad más participativa. Y entrando en el tema, el narcotráfico tiene un poder económico de esta magnitud. En Sinaloa, en un año, se lavaron $1,000 millones $1,000 millones tan solo en Culiacán en un solo año. $1,000 millones en el banco HSBC. Esto nos da un parámetro del poder económico que tiene el narcotráfico. Aquí decimos, como yo en la introducción, que todos vamos en el mismo barco. El narcotráfico es parte importante de lo que es la sociedad. Tenemos que entender el narcotráfico en sus diferentes ramas sociales, que es desde las gentes que llevan lo que es la carga, hasta las gentes que lavan dinero, las gentes que tienen empresas, las gentes que utilizan la política. ¿Cómo introducirnos socialmente en el narcotráfico, Martín? Bueno, en Sinaloa se volvió desde hace algunas décadas, Alejandro no me dejará mentir, en un tema muy complejo, ¿no? No es un tema que se pueda abordar muchas veces de manera inmediata, es un tema bastante complejo, sobre todo hace falta muchos estudios, ningún académico se mete con el tema, pero sí, porque como tú dices, Berna, viene desde el tema de los que producen, que en aquella época le llamábamos gomeros, ¿no? Y luego está el tema de quien la transporta, y está el tema también de quien usa esos recursos y que insufla no nada más la economía, sino pues todos los sectores, ¿no? Estamos hablando de que como una subcultura de esta sociedad sinaloense, que no es lo todo, ¿verdad? Por supuesto, como una subcultura aparte,
parte de la cultura sinaloense y de estas regiones del norte. Entonces sí hay digamos, una complejidad que a veces no nos deja ver muchas cosas, como por ejemplo este tipo de cosas, ¿no? El lavado de dinero, ¿no? Que yo creo que muchos se ven beneficiados incluso indirectamente. No sé qué opina Alejandro. Alejandro, lo que tiene que ver ya con la sociedad en sí, cómo nos formamos o nos conformamos con todas estas partes del narcotráfico, porque si bien hay gente que nos ha vendido la idea de que en Sinaloa solo hay sicarios y lo que acá se le llama buchones, la parte esta de la gente que es de, digamos, del extracto de abajo, también hay una parte muy importante, muy poderosa, que es el narco de cuello blanco. Sí, yo coincido con Martín que sería muy ambicioso, muy pretencioso incluso tratar de agotar este tema en unos minutos, porque lamentablemente no existe un estudio profundo, a fondo, con enfoque de antropología social sobre el tema de narcotráfico y sociedad. Pero creo yo que, bien dices tú, vamos en el mismo barco, porque directa o indirectamente nos afecta o nos beneficia. Y en ese nos afecta, pues hay mucha gente que está pagando el lado trágico de esto, que es poniendo víctimas sin tener nada que ver con el narcotráfico, y en el no beneficia porque gran parte de la economía de Sinaloa gira alrededor de la actividad del narcotráfico. Por ahí hacía un cálculo Juan S. Millán en su sexenio, de que decía que un 60-70% de la riqueza de Sinaloa la aportaba el narcotráfico, ¿no? A través de su actividad de tráfico de drogas, de lavado de dinero o de proveer de recursos a los consumidores para que compren. Entonces creo que como sociedad hemos sido muy permisivos porque hacemos como que no vemos, como que no oímos, y dejamos pasar, dejamos transcurrir y dejamos que el narcotráfico se meta hasta la cocina de nuestras casas. Pero yo creo que hay que enfatizar mucho. Yo no siento a veces que fuimos permisivos. En mi experiencia, por ejemplo, yo crecí en un pueblo del sur de Sinaloa, en Costa Rica, y uno ahí de chico conoció a la gente, y uno nunca creció sin ver algo malo, ¿no? O sea, dejó crecer la hidra sin pensar que era algo malo. Era nuestro vecino que jugaba con nosotros. Perdón que te interrumpa, nada más comentarle, es acerca de lo que está diciendo Martín. Aquí un personaje político, Eduardo Garrido Achoy, él fue presidente estatal del PRI, pero también fue maestro rural. Una vez platicando con él, yo le comentaba, usted en la sierra dio clases a gente que se dedicaba al cultivo, aquí se le llama de la amapola, en aquellos entonces, estamos hablando de 1950, él me comentaba, sí, los niños cuando llegaban a las escuelas uno les preguntaba, ¿a qué se dedica tu papá? O sea, ¿qué labor tiene de trabajo? Y ellos decían, mi papá se dedica a gomero, porque antes de que se les dijera narcotráfico se les decían gomeros, y es algo que va con lo que me estabas diciendo. Sí, entonces crecimos como sociedad paralelo pues a ellos, ¿no? Por lo tanto, en su momento pues lo miramos como una actividad normal. El asunto fue cuando ya se nos empezaron a juntar los muertos de inseguridad, cuando ya nos empezó a tocar, cuando ya el fenómeno del narcotráfico empezó a sacudir a la sociedad, como el cuento de Monterroso, ¿no? Y cuando despertamos, ahí estaba, ¿no? El monstruo. Entonces, de alguna manera fuimos cómplices, lo somos, y de alguna manera pues para poder lo que los políticos llaman restablecer el tejido social, bueno, tienen que pasar generaciones también, ¿no? También es que el narcotráfico hay que verlo desde el enfoque social, no como nace el narcotráfico en Sinaloa y dónde nace. Nace en las regiones más pobres, que es la Sierra Badiraguatense, donde tiene sus orígenes, donde identifican los orígenes del narcotráfico. Entonces, ahí, no como justificación, sino como una especie de SOS de salvamento o de la última balsa que te encuentras, pues la gente cultiva lo que puede y lo que le puede sacar un poco de la pobreza, que son los cultivadores de amapola
y marihuana, y que no precisamente son los que se enriquecen con esto. Ellos nada más aportan la materia prima, pero les pagan muy bajos precios por ello, y los que la procesan y los que la venden pues se quedan con la En este sentido, bueno, el principio fue ese, la sierra, donde se empezaba a sembrar, éramos más sembradores de amapola, y este recurso natural pues nos benefició, pero pasamos de sembradores, pasamos a transportar en los años 70, 80, y actualmente el cártel de Sinaloa, que es el grupo de narcotraficantes que hay aquí, según Estados Unidos y un estudio de allá dice que gastan los gringos 5,000 millones de dólares al año en consumo de drogas. Según ellos, 3,000 millones son los que dejan al cártel de Sinaloa, sobre todo en lo que tiene que ver con esto de la pseudoefedrina y estos componentes. Ahora, aterricemos esas cantidades. Aquí ya se transformó la sociedad porque hay un recurso económico que permite que el narcotráfico se vaya en diferentes ramas, en la cultura, en el deporte, en la política, en lo académico, en lo cultural. En todas estas ramas está presente el narcotráfico, pero ¿cómo llamarle? O sea, ¿cómo le llamas a una persona que lava dinero, que todos saben que lava dinero, pero que si le dices es que es narcotraficante, inmediatamente como que lo estás encasillando en que es una persona que se dedica a matar gente y que anda con un fusil en la calle? ¿Cómo hacerlo? Por supuesto, y un poco retomando lo que decía Alejandro, hay aquí un punto de quiebre, ¿no? en histórico en Sinaloa en la cuestión del narcotráfico, y es lo que ya se viene y degenera en lo que estamos ahorita, lo que estabas comentando. Cuando estaba el gobierno de Calderón en los años 70, corrígeme si me equivoco yo con las fechas, a veces suelo ser muy pedante, entonces en 1974 se arma un plan, lo que en el gobierno de Aguilar pudo haber sido el rescate de la sierra, ¿no? Entonces se arma un plan, yo recuerdo que consulté el documento donde se hablaba de un rescate ya en ese tiempo de la sierra, y había estadísticas de cuánta pobreza había, cuántos habitantes había en las comunidades serranas y cómo era la vida ahí, como por ejemplo las norias, todo el sistema con el que sobrevivían en esa época en la sierra. Lo curioso aquí es que el plan nunca se aplicó porque a los meses vino la Operación Cóndor, y la Operación Cóndor fue como un punto de quiebre donde ya los gomeros bajan a las ciudades y empiezan a transformar la vida citadina, ¿no? El caso de Félix Gallardo, muchos casos, ¿no?, que se pueden mencionar de esa época, ¿no? El León de la Sierra, que era este señor que mataron acá en Tepuche. Entonces ya empieza a transformar el narco a la sociedad, ¿no? El estilo de vida se empieza a ir a la ciudad, y bueno, obviamente ya eso viene con el trampolín mexicano, donde empiezan a negociar cocaína y trasladarla hacia allá. Pues obviamente ya era un mar de recursos económicos ilimitados que también transformó la cara de las ciudades, ¿no? Ahí está Mazatlán, aquí está Culiacán con sus grandes inmobiliarias y algunas con todo el tufo de lavado. Si alguien se fue hace 20 años y regresara ahorita sin haber visitado Sinaloa y Culiacán en esas fechas, se encuentra un Culiacán y un Sinaloa totalmente diferente. Sí, totalmente. Y estamos hablando en todos los sentidos, en todos los sentidos, porque no nada más en desarrollo urbano, exacto, sino también en el flujo de capitales, que nada más coincido, ¿no? Los gobiernos han abandonado su suerte a esas regiones expulsoras de narcos. Solamente Alfonso G. Calderón, por allá en el 74, por allá en esa década, de la Operación Cóndor, por cierto, le estaba metiendo a la sierra desarrollo, caminos, carreteras, vivienda, educación. Entonces, para acá ningún gobierno ha atendido la sierra. Entonces, ahí no les podemos reclamar. Ahorita de la sierra no les podemos reclamar que se dediquen a sembrar marihuana. No. Ahora, tú dices, ¿cómo llamarles a esto? Pues hay que llamarles por su nombre, ¿no? Al narcofinanciero, al narcopolítico, al narcoperiodista, hay que llamarles por su nombre. Yo creo que tenemos que empezar a hablar claro y no permitir, yo insisto, en que no debemos permitir que esto vaya más allá de las
puertas de nuestra casa. A nosotros nos corresponde cerrar las puertas de nuestras casas, porque si estamos viendo que el vecino hace una fiesta y sabemos que es un narco o un simpatizante del narco, y vamos a la fiesta y lo compadre, lo papachamos, y al rato lo hacemos compadre, o si vemos un narco que llega en una camioneta de último modelo, y le decimos, oye, mira mi hija, mira, ve cómo está de bonita mi hija. Entonces le estamos abriendo la puerta, nos estamos mimetizando dentro de todo esto que es el narcotráfico, y cuidado, porque si ahorita estamos pagando consecuencias muy altas, que es un problema de seguridad nacional, ¿a dónde vamos a llegar si seguimos así? Creo que como sociedad ya tenemos que agarrar la onda y ponerle un hasta aquí a este asunto. Creo que en eso coincido contigo. Yo creo que sí necesitamos ponerle primero el prefijo a toda esta situación del narco, pero también necesitamos como sociedad participar y necesitamos dejar que las cosas fluyan, ¿no? Llamarle a estas cosas por su nombre, porque por ejemplo, ¿no? Todo el mundo se queja del narco, todo el mundo dice, no, es que el narcotráfico, y tú una vez lo comentabas en uno de los videos que tenemos, que una de las esposas del Chapo Guzmán dijo, es que el Chapo no es el que hace todo esto. La mamá de este señor también dijo, es que él tampoco si se murió fue el Chapo. Entonces nosotros como sociedad nos amparamos en que no, es que es el narco, y entonces en las escuelas las señoras ponen sus carros en 3, 4 filas, vas a un lugar a tomar un café y hay una persona que pareciera narco, no, es que es el narco, entonces todos se lo dejamos como sociedad al narco, y eso nos quita la responsabilidad. Dice, bueno, pues es que es el narco. Es mucho miedo, es mucho el miedo, porque, o sea, no vemos que alguien ponga control, que alguien ponga gobierno, que alguien ponga el principio de autoridad. No existe. Los vemos conviviendo, lo vemos tolerándoles. Vemos que a la luz pública ellos hacen lo que quieren. Por ejemplo, el mercadito, ¿qué vemos ahí? La venta de dólares en cantidades sorprendentes, y está ahí, todo el mundo está formadito vendiendo dólares. ¿Cuánto se lava ahí diariamente en dólares? Sí, pero fíjate, yo también no creo que, por ejemplo, estos señores que se dedican a esta empresa, como es Joaquín el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada, ellos estén muy cómodos de que haya gente que ande en las calles aventando balazos, o que digan, no, pues, ¿sabes qué? Vete a una calle con un cuerno a descargarlo. Yo creo que también nosotros como sociedad tenemos que quitar de intermediario al gobierno. O sea, nosotros tenemos que agarrar el toro por los cuernos y empezar a vincularnos con lo que podemos en lo que tiene que ver la sociedad en común. O sea, todos estamos en el mismo barco. Si decimos, bueno, es que pues, se tiene cierto temor a esto, pero pues si todos estamos igual, el narcovecino, el narcoamigo, el narco periodista, o sea, todos somos, todos nos identificamos por igual. Ahora, si hay personas que en el gobierno no están haciendo su trabajo, bueno, pues entonces hay que hablar como sociedad y decir, bueno, señores, los que tienen el poder, échenos la mano, porque al fin de cuentas, pues todos vamos a vivir aquí, los narcos, sus hijos, nosotros, todos. Aquí no estamos hablando qué está bueno y qué está malo, porque jurídicamente eso le toca a otras gentes. Lo que estamos diciendo es de que socialmente el narco está encima de nosotros. Oye, hay escritores que les acaban de regalar o les acaban de dar nombramientos como la Real Academia de la Lengua, y que tiene que ver con la cultura del narco, y ahí estamos metidos y convivimos con eso. Entonces yo creo que necesitamos en este aspecto sí hablar, como tú dices, darle nombre a las cosas, pero hacerlo ya. Sí, ya lo dijo Gabriel, ¿no? Adán le puso el nombre a los animales, pero bueno, yo creo que sí es muy importante lo que dice Alejandro, poner los puntos sobre las sillas, porque solamente así vamos a poder reconocernos y hacer una reflexión hacia el interior, ¿no? Si no podemos nombrar las cosas, no podemos verlas, o vamos a hacer que no las podemos ver, y no podemos hacer una reflexión interna para poder combatir o poder blindarnos ante esto, ¿no? Es decir, si yo ocupo dinero o tú lo ocupas, tan fácil como meterse a este tipo de actividades.
que es muy fácil ahorita, ¿no? Ya sea vendiendo, transportar como tú Es quieras. un problema tan profundo, ¿no? Que aquí podemos pasar horas y horas debatiendo, porque como sociedad, ¿qué vemos? Vemos que el que le va mal es al narcotraficante, al político, al corrupto. Entonces son ejemplos que están cundiendo, y el profesionista que se esfuerza por hacer una carrera, por hacer una maestría, una especialidad, no avanza, no desarrollan. Entonces así cunde. O solo que se meta a la actividad del narco, en una de sus etapas, ¿no? En una de sus etapas. Su comentario final, ¿con qué te quedas, Martín? Pues me quedo con que esperemos que cada vez las generaciones aprendan más también, es decir, hay que leer un poco también de este fenómeno, y para entender que podemos escapar de él, ¿no? Yo creo que sí se puede, pero es el asunto, el Estado no nos lo va a dar, pues tiene que ser de manera familiar y personal. Alejandro, comentario final. Pues que cuando pensemos que todos somos, estamos perdidos, ¿no? Hay que empezar a decir aquellos son, y a ponernos en su lugar, a cerrar las puertas y a tratar de crear una cultura donde el narcotráfico sea de tercera dimensión o de tercera parte de la historia. Bueno, yo nada más les digo que culturas como el Reino Unido cimentaron su sociedad en el narcotráfico, sobre todo esta última parte, ¿no? En el opio, en la guerra esta del opio, en todo lo que era el tráfico de drogas. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que avanzar. Terminaron ellos su actividad de droga, pero se transformó su sociedad. Nosotros, yo creo que podemos transformar nuestra sociedad. Y le digo, también creo que no toda la violencia la genera el narcotráfico. Tampoco todo el dinero que entra en Sinaloa es y proviene del narcotráfico. Agradezco que nos haya acompañado, lo invitamos a que lo haga en una nueva ocasión. Gracias.